Un saludo muy especial para todos. El Evangelio de este segundo domingo de Pascua nos presenta el final del capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Allí encontramos dos escenas. La primera ocurre exactamente el mismo día de la resurrección, no al amanecer, como cuando la Magdalena había ido al sepulcro, sino al atardecer. ¿Cuál es la situación? Los discípulos se encuentran encerrados, a puerta cerrada. Y el Evangelio también nos dice por qué. Dice, porque le tenían miedo a los judíos, así como muchas personas a lo largo del Evangelio que no se atrevían a hablar públicamente de Jesús, precisamente por miedo a los judíos. Incluso un discípulo como José de Arimatea estaba en secreto por miedo a los judíos, como nos lo relata el mismo Evangelio. Pues bien, allí, a puerta cerrada, llega el resucitado. Se presenta en medio de ellos con unas palabras especiales. Paz a ustedes. Esas son las palabras que Jesús les dice, que ya les había anunciado en la última cena, y había dicho: yo no les doy la paz como la da el mundo, no se turbe su corazón. Pues bien, después de hablar, Jesús les muestra los signos de su pasión, les muestra las manos y les muestra el costado. Con ello, sus discípulos lo identifican. Y por eso, dice el Evangelio, sienten algo especial. ¿Y qué es lo que sienten? Alegría. Ellos se alegran mucho por ver al Señor. Es así que la alegría está presente a lo largo de todo el Evangelio. El primero en alegrarse había sido Juan Bautista, que había afirmado que la alegría del novio del amigo del novio es por la voz del novio. Y dice: mi alegría ha llegado a su plenitud. Ahora los discípulos se alegran porque ven las manos y el costado del Señor, escuchan sus palabras. No son unas manos atadas como la de Lázaro cuando salía del sepulcro. Son unas manos libres, unas manos de resucitado. La escena prosigue con un segundo saludo: la paz con ustedes, y con un envío similar al envío que había recibido Jesús. A lo largo del Evangelio, Jesús se presenta como el enviado auténtico del Padre. Y ahora, de la misma manera que Él ha sido enviado, envía a sus discípulos. Es un envío de discípulos ahora alegres, porque se alegraron al ver al Señor. Y esto va acompañado de una acción simbólica, como ocurría con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la acción simbólica? Él sopla sobre ellos, que recuerda la palabra viento, recuerda la palabra espíritu, y pronuncia unas palabras: reciban el Espíritu Santo. En griego, el soplar y el soplo están unidos. Ellos reciben un soplo especial, es el Espíritu Santo, con una autoridad que ahora ellos reciben, una potestad que llega ahora a la iglesia como don del resucitado. No solamente la paz, sino el perdón de los pecados. En este Evangelio, el perdón de los pecados ocurre explícitamente aquí y ocurre como un regalo de Jesús resucitado. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Ese es el don, el perdón. Ya no hay pecado, ya no hay ciegos, ya no hay personas que no ven, sino personas que experimentan la resurrección del Señor. Esta primera escena culmina con la mención de la ausencia de uno de los discípulos, Tomás, probablemente un vocablo de origen hebreo que traducido al griego significa el mellizo. Este Tomás había sido el que en el episodio de la resurrección de Lázaro le había dicho a los discípulos: oigan, vamos también a morir con él a Judea, casi una especie de profecía, porque finalmente Jesús en Judea, en Jerusalén, encontró la muerte. Pues bien, los discípulos le cuentan a Tomás: hemos visto al Señor. ¿Cómo sería ese relato lleno de alegría? Y la respuesta un poco incrédula de Tomás:
si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. A veces juzgamos con dureza a Tomás, pero un poco lo que nos está manifestando el episodio es que Tomás no cree únicamente porque le cuenten, y entonces no se adhiere a la fe de los demás. Él ve que como había estado fuera de la comunidad, no estaba con los discípulos, cuando llegó el Señor, pues no tiene la capacidad de creer y no pide prestada esa fe de parte de sus discípulos. Entonces no cree porque los demás le digan, tiene que creer. Podríamos decir que no es Vicente que va para donde va la gente. Aquí termina la escena, con la alegría de los discípulos y la incredulidad de Tomás. La segunda escena se ubica 8 días después. 8 días después, la situación es muy parecida. Estaban los discípulos, estaban encerrados nuevamente, pero hay algo diferente. Ellos ya han recibido el Espíritu, ellos ya han recibido el saludo de la paz, ellos ya se han alegrado por ver al Señor. Por tanto, ¿qué es lo que no hay? El miedo. Aquí ya no hay el miedo a los discípulos y de los discípulos. Y Jesús repite el saludo general, paz a ustedes, y unas palabras específicas a Tomás, al incrédulo. Aquí están mis manos, aquí está mi costado, mete tu mano, mete tu dedo, y no seas incrédulo, sino creyente. La invitación de Jesús es a entrar en su misterio, a entrar en su muerte, para poder creer en la resurrección. Quien se aparta, quien niega, quien se aleja de Jesús, que ha muerto, de la cruz de Cristo, tampoco puede creer en la resurrección. Y esto más cuando experimenta que su encuentro es con el mismísimo Jesús, que ha muerto, pero ahora en una nueva realidad, pues Tomás cambia y hace la más bella profesión de fe: Señor mío y Dios mío. Y en este diálogo que se crea allí, pues viene una gran bienaventuranza de parte de Jesús. Porque tú has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Dichosos los que creen sin ver lo que le tocó ver a los discípulos del primer siglo. Es decir, una bienaventuranza dirigida a nosotros, la segunda, tercera, quinta generación de creyentes, que no tuvimos la oportunidad de ver el sepulcro vacío, pero que podemos sentir a Jesús que nos da la paz, a Jesús que nos da su Espíritu, a Jesús resucitado que sigue actuando en medio de nosotros. Con esto concluye el Evangelio, enfatizando que hay otros signos, otras señales, pero que lo que está escrito en el Evangelio está escrito con un propósito: para que creamos que Jesús es el Cristo y creyendo tengamos vida en su nombre. La vida de Jesús no es algo para recordar, sino es algo a lo cual tenemos acceso todos nosotros. Con la resurrección de Jesús, con nuestra fe en Él, podemos también acceder a la vida eterna. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz domingo.